Bienvenidos a I Am Geek. Tecnología, talento, mundo digital. Un espacio para compartir experiencias. ¿Nos acompañas? I Am Geek, by Geeks Hubs. ¿Qué tal, chicos y chicas? Ya estamos aquí un día más. Enorme placer que me volváis a escuchar. Arrancamos I Am Geek, el podcast de Geeks Hubs. Y nada, hoy la verdad que me hace especial ilusión porque hace, no sé, ya como 6-7 años que conozco al próximo invitado. Yo creo que es una referencia y que creo que deberíamos aprender bastante de él. Lo único que es de Varna, pero bueno, por lo demás es un buen tío. Nos conocemos ya de la época, hace 6-7 años, de la época de PC Componentes, que estuvimos currando juntos para ayudar al team que tienen por allí en Murcia. Y nada, pues lo traemos hoy aquí a las audiofonías de Geeks Hubs para que lo escuchéis y para poder conversar con él. Así que nada, le vamos a dar paso. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenos días, ¿cómo vais? Hola, amiguitos de Rigor, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, cuéntanos quién es Carlos. Bueno, pues nada, Carlos es un chaval de 37 años que vive aquí en Barcelona, aunque tiene padres andaluces. Aquí mis raíces son del sur. Pero eso se te olvidó ya, hace tiempo. Sí. Nada. No, soy catalán y muy contentos todos. Pero vamos, no entremos en política, que no, que no es el caso. Pues no, me llamo Carlos Buenos Vinos, Zamora, y tengo 37 años, felizmente casado, con dos crías pequeñas y nada, soy ingeniero de software, de estudios, de formación, y entonces, por suerte, por desgracia, pues he podido trabajar como CTO, con puestos de ingeniería de algo técnico en multiplex.com, de aquí de Barcelona y algunas nacionales, algunas internacionales, y he tenido suerte también de poder hacer consultoría y trabajar con gente diferente, entre ellos el amigo Chau. No sé si eso está bien o está mal, pero bueno, y actualmente, ¿no? ¿Estás de CTO y CEO o CEO CTO de Seat Code? A ver, cuéntame primero cómo se come eso de Seat Code y luego ya me voy a echar unas risas buenas lo de CEO CTO. Bueno, pues más o menos como algunos de vosotros sabéis, pues yo estaba de CTO en Magister, luego me fui estuve de CTO en Atlapa durante bastante tiempo también, luego me fui a Xing, el LinkedIn alemán, que tiene una sede aquí en Barcelona, de la cual en aquella época abrimos la oficina de Valencia, y bueno, y después de Xing, pues me contactó la gente de SEAT con una propuesta muy interesante en la que tenían en la cabeza crear un centro de desarrollo de software aquí en Barcelona, fichar 150 techis y ayudar un poco a la transformación digital que tenía SEAT por delante, ¿no? O sea, podéis imaginar, SEAT es un gran fabricante de cosas aquí importante en España y entonces lo que me vendieron la moto un poco, entre comillas, ¿no? Divertido, de plantear, pues, todos conocemos casos de transformación digital importantes en España, como pues, BVA, ING y algunos otros. Y entonces pues, pensaba, pues, ¿qué me queda? ¿No? Pues si consigo transformar de alguna forma o ayudar un poco, aunque sea una empresa como SEAT, pues oye, ya está, ¿no? Ya casi nos retiramos. Así que en ello estamos. A mí hay una cosa que me parece espectacular, que tu compañera de marketing, cuando hablé con ella, que participasteis el año pasado en el CTO Summit, me dice, mira, Jaume, ya no vendemos coches, vendemos movilidad. Digo, wow, esto mola y es un reto tremendo, ¿no? Pero, jolín, ¿cómo una factoría que al final fabrica hierro, ¿no? ¿Cómo cambiáis, ¿no? Esa parte de fabricar hierro a fabricar movilidad, ¿no? Un poco el concepto de este tipo SaaS, ¿no? Empezamos bueno, yo creo que también para que la gente sepa, ¿no? Que cuentes un poquito, oye, yo sí que tengo la fortuna de conocer un poco la industria de la automoción, pero un poco, bueno, los cambios disruptivos y que te conozco, amigo, has buscado un sector, ¿no? Donde se puede disrumpir de una manera brutal y generar otro caso de éxito, ¿no? Entonces, bueno, antes de entrar un poco en qué hace Seat Code, que ya sé que tienes un background y cada vez más conocimiento, ¿no? En la parte automovilística, ¿no? Un poco, ¿cuál es digamos, el focus, ¿no? De repente SEAT hacerse mirar, ¿no? Y ponerle al lado de la palabra de SEAT, la palabra de código, ¿no? Que ostras, gente que lo vea desde fuera, digo, ostras, ¿cómo se está generando
lo diré una vez y no lo digo más, el mal concepto este de transformación digital, perdonadme, ya no lo digo más, pero esto de, ostras, cómo se transforma, ¿no? Y cómo se asocia a algo que en principio es vender un coche, puede ser todo digitalmente, conducción autónoma, etcétera, pero al final, bueno, estamos metiendo tecnólogos, ¿no? En una cadena de fabricar hierro, ¿no? Entonces, bueno, que cuentes un poco, ¿no? Cuáles son los orígenes y por qué los responsables de SEAT, en este caso, te eligen a ti, pero bueno, viene con una conciencia desde dentro, ¿no? De transformar a un grupo automovilístico tan grande como SEAT, ¿no, Carlos? Bueno, a ver, o sea, si lo pensáis bien, SEAT ya vendía movilidad, ¿no? Es decir, aquí, de hecho, en algunos de los cursos que participo con vosotros hablamos un poco del tema de la diferencia entre lo que es el espacio del problema y el espacio de la solución. Entonces, cuando vender coches forma parte de la solución del problema que tienen algunos usuarios. Entonces, sí que románticamente se dice que vende coches, pero la realidad es que ya solventaba problemas de movilidad. Lo que pasa es que una de las maneras de resolver la movilidad de alguien es que compran su coche, pero hay millones de maneras, ¿no? Oye, pues, alquilar vehículos, hay rentings, hay leasings, hay compartir, o sea, a la hora de resolver los problemas de movilidad hay muchísimas soluciones posibles y la venta de coches es una de ellas, sobre las cuales está evidentemente es el pilar fundamental de SEAT. Pero lo que está claro es que si pensáis en una empresa tan grande como SEAT, hombre, hay muchísimas oportunidades, incluso a nivel interno, ¿no? Es decir, hay artículos muy buenos que hablan sobre que el software domina el mundo y yo eso solo puedo estar de acuerdo con ello. Y entonces os imagináis ya no solo en el desarrollo de eso, o sea, no solo en el coche en sí, ¿no? Sino en todo lo que significa fabricar un coche, cadenas de control logístico, calidad, producción, venta online, ventas y postventa, red de concesionarios, integración con grupo Volkswagen, es decir, o sea, la cantidad de software que mueve SEAT o que usa SEAT es increíble. Entonces, aquí había una oportunidad en crear, pues, ¿no? En crear una unidad, o crear, en este caso, SEAT Code es una empresa independiente, somos una startup de alguna forma fundada 100% participada por SEAT y nuestro objetivo es, eso, ¿no? Es conseguir que el know-how del desarrollo de software que es core o que está en la línea estratégica core de SEAT se quede dentro de la casa, ¿no? Y un poco por eso nace SEAT Code. La idea es, oye, vamos a intentar apuntalar lo que viene a ser el futuro de la movilidad, donde la movilidad ya pasa por más cosas aparte de la venta de coches. ¿Cómo podemos montar algo aquí dentro de la casa que sienta los colores de alguna forma, ¿no? Y que pueda trabajar en la línea de ese futuro, ¿no? Así que últimamente los colores están en cierto entredicho, ¿eh? Pero bueno, no vamos a entrar a ese debate, ¿eh? No, porque podemos entrar. Yo al final, es decir, yo creo que el concepto de sentir los colores, o sea, más allá de la parte emocional, yo creo que si estás con una empresa trabajando en un equipo, tienes que ir a muerte con el equipo, ¿no? Es decir, yo siempre asemejo, los que han estado en mis cursos y tal, saben que uso mucho símil futbolístico y deportivo, ¿no? O sea, yo al final, hoy eres un futbolista estrella que estás jugando en el Barça, entre comillas, ¿no? Y das lo mejor por el Barça, te ficha el Madrid y das lo mejor por el Madrid. Y la gente puede opinar y decir lo que quiera públicamente, ¿no? Pero en el fondo, como profesional, tu objetivo es dar lo máximo y sentir lo máximo posible por el equipo con el que estás trabajando y la empresa que representas. Por eso que me refiero a sentir los colores, me refiero a eso, ¿no? Hay que dar lo máximo posible mientras estés en el equipo. Otra cosa son las promesas aquellas de voy a acabar mis días en este club deportivo. Esas son otras cosas, ¿no? Besar el escudo y estas cosas, ¿no? Pero en términos de ser profesional y dar lo máximo posible con el equipo y que tu implicación y tu compromiso sea total en el momento en el que te encuentras, eso es indiscutible. Sí, yo ya que has entrado por esa parte y obviamente entrando en proyectos un poco más grandes como el de SEAT o un poco más startup o pyme como pueda ser Guisgas o algún proyecto de los que he trabajado, para mí eso me parece vital, ¿no? Yo el concepto lo llamo que el equipo tenga alma, ¿no? Es decir, y puedes tener pues estrellas que marquen el gol, pero a ese Messi que tiene que marcar el gol tiene primero que pararlo el portero, luego pasárselo al del medio y que al final Messi marque gol, ¿no? Y yo creo que en organizaciones hoy en día con retos tan complejos como pueda ser el de la movilidad, en este caso que nos toca hoy, que es el de SEAT, creo que tener equipos multidisciplinares y ser capaz, ¿no? de sacar lo mejor de cada uno y dar lo mejor de sí mismo, que no implica que seas el mejor, sino por lo menos dar lo mejor que tengas de ti mismo y poco a poco esa resiliencia, ¿no? Y ese trabajo en
en equipo, sin duda que para mí el equipo siempre es más interesante que tengas, obviamente, pues un rockstar que en un momento determinado, como digo yo, ¿no? En la final de la Champions, minuto 94, marque gol de cabeza, ¿no? Pero esas cosas te van a pasar una vez cada 100 veces, ¿no? Y quizás es más importante, ¿no? Tener un equipo pues, que te reme todos los días y que, bueno, y que siga en este caso a su líder. Tenemos tiempo ahora para entrar, para hablar de SEAT y que me cuentes un poquito, ¿no? Un poquito toda la casa SEAT que habéis montado, un poquito qué perfiles estáis buscando. Pero bueno, vayamos un poco a los inicios tú y yo. Nos conocemos desde PC Componentes, que estaba echando números y la broma era... Tú ya has dicho tienes 37, yo también, ya que dices tu edad, digo la mía, yo tengo 34. Obviamente, el que está más joven de los dos sabemos que es Carlos. Pero bueno, joder, hace tiempo ya, parece que no, pero hará como, no sé, 6, 7 años puede ser fácil ya, Sí. Creo que arrancamos allí con un equipo de 20, 22 personas que fuimos para allá tú y yo, desde Valencia en coche a Murcia, durmiendo por ahí por la huerta murciana. Un saludo para ahí para la gente de Componentes. Y la verdad que fue un reto chulo, ¿no? Entonces, bueno, quiero que cuente, contaros un poco, ¿no? En GitHub al final trabajamos en procesos de transformación digital o concretamente en consultoría tecnológica y en este caso, bueno, pues conocimos a Carlos porque estaba buscando a alguien que hubiera tenido experiencia, tanto con microservicios como arquitectura hexagonal. Por el caso que tenía PC, bueno, necesitábamos no generar una estructura hexagonal tremendamente compleja, pero sí sacar esos microservicios o esos servicios y delegar responsabilidad, ¿no? Que estaba muy acoplada en el ERP. Entonces, bueno, hablamos con Carlos y nada, no se lo pensó 2 veces, cogió la maleta y estuvimos 3, 4 días por allí, por Murcia. La verdad que yo por lo menos guardo un recuerdo bonito. No sé si le sirvió para mucho, yo creo que sí, pero por lo menos yo me lo pasé fenomenal, ¿eh? En el Hotel Los Bartolos, que me acuerdo todavía. Un saludo. No creo que nos vean, pero vamos, si nos vieran de rebote, un saludo. De hecho, te lo quería preguntar. Digo, ¿te acuerdas el hotel que estuvimos alojados? Pero sí, Hotel Los Bartolos. Hombre, se cenó allí espectacular, ¿eh? Sí, muy bien. No, la verdad es que el proyecto estuvo bien y hemos colaborado más durante este tiempo. Yo he estado en Murcia ya como 3 o 4 veces y una de ellas incluso se bajó Cristian Solonía se bajó conmigo también, hace un poco de seguimiento y bueno, muchos de los que están dentro del equipo los seguimos teniendo contacto por WhatsApp y vamos plotando algunas ideas y tenía suerte de ir conociendo los CTOs que han ido pasando al cargo de PC Componentes y del resto de contenido, ¿no? Y yo siempre he hecho con todo cariño, que es un proyecto muy bonito porque primero es un e-commerce de mucho éxito, segundo no nace de como estamos acostumbrados aquí en Barcelona, en Madrid, ¿no? De tour builders y tal, ¿no? Sino, oye, pues al final unos innovadores, unos emprendedores de verdad, pues allí se juntan, ¿no? Y la historia empieza desde una tienda local de informática que vende con física, ¿no? Y entonces, claro, están en la Alhama de Murcia, ¿no? Y sus posibilidades para crecer están limitadas, ¿no? Y el entorno online, pues les permite básicamente crecer, ¿no? Y a partir de ahí, buen cariño, buen soporte y tal cual, van creciendo. Entonces, cuando nos contactan está bien porque tienen un montón de retos por eso, ¿no? Porque el proyecto está bien, porque crece, porque tiene mucho tráfico. El Black Friday en PC Componentes pues es un tema relevante. Ya son un equipo, ahora ya son un equipo de 60 personas. Entonces, pues ya es un volumen relativamente alto. Entonces, bueno, no hay muchas empresas que tengan ese tipo de retos y en PC Componentes pues aplicaba, ¿no? Y la verdad es que, encima que todos son súper bajos, la verdad. Así que todo junto, la verdad es que eso se presta y los hemos ido ayudando de diferentes maneras. Recuerdo que la primera vez que les ayudamos era enfocado más en temas de hexagonal y temas de testing. De testing, sí. Estuvimos allí 2 días. Luego después, al cabo de 6 meses o así, nos volvimos a ver para enfocarnos más en temas de mensajería, ¿no? De la mejora de performance a través de mensajería y tal. Y luego en las siguientes han sido más follow-ups al respecto de algunas particularidades, algunas herramientas que tenían en la parte de almacenes, en la parte de organización de microservicios y bien. Y la verdad es que bien. Y luego hemos tenido algunas llamadas sobre algunos checks de cómo implementar algunos temas y temas de infraestructura que tenían en la cabeza. Y la verdad es que, oye, me alegro un montón que les vaya bien. Ojalá sigan creciendo y lo sigan reventando como lo están haciendo.
pero en esta pandemia, en el tema de la parte del COVID, los he visto trabajar en redes sociales, dando soporte, o sea, que muy bien. La verdad es que son un proyecto de aquellos que es muy bonito de seguir. Sí, totalmente. Y de hecho ahora están buscando CTO, o sea que vuestros oídos que nos escuchéis, si alguno quiere aplicar, nos busca por redes sociales, que estamos echando una mano nosotros como Recruiters IT, o directamente les contactáis a ellos, que están haciendo crecer el equipo y necesitan darle gasolina con un CTO de mucho recorrido y mucho peso. Y si obviamente sois expertos en la parte de e-commerce, pues fenomenal. Yo de aquella experiencia, como dices tú, no fue un caso puntual, sino que estuvimos acompañándole tanto tú como tu equipo, Carlos, y nosotros desde GitHub. Pero sí que me acuerdo esto de que creo que te vi en algún paper publicado en un tal, que yo utilizaba, ¿no? El Spaghetti Lover, el Framework Lover, ¿no? Y siempre, bueno, cuando tienes alguna consultoría, ¿no? Y se lo enseñas, bueno, hasta que no te encuentras con un proyecto, como estabas diciendo, el de PC Componentes, que el Black Friday, pues no sé, pensar que, no sé, multiplican por 10 la infraestructura que normalmente tienen durante todo el año. Entonces, bueno, ves un poco cuáles son esos pasos, ¿no? Entonces, bueno, yo me quedé con una experiencia grata, en la que yo creo que aprendimos todos, tanto ellos como nosotros, porque fue un reto chulo. Y me gustaría, ¿no? Porque hemos debatido muchas veces tú y yo, ¿no? El de tecnotitis exacerbada, ¿no? Porque me parece un poco, y bueno, y en el CTO Summit también estuviste un poco, ¿no? Rompiendo esa lanza, ¿no? A que tenemos o por lo menos a mí me pasa que yo creo que estamos confundiendo términos. No sé si es que estamos siendo los nuevos rockstar, gente que con 3 años de experiencia ya es un senior y con 10 parece que tal, y no sé, en otros gremios quizá les cuesta mucho más, ¿no? Y valoran mucho más ese sacrificio, ese saber hacer, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, cuando llegas tú desde fuera, parece que, bueno, son, como digo yo, los framework lovers, conocen en este caso Symfony o conocen cualquier otro framework, y de repente dejamos cosas muy de base, muy de arquitectura, muy de patrones, etcétera. Y me gustaría que contaras un poco lo que hemos debatido tú y yo muchas veces, ¿no? El spaghetti lover, y al final es un churro de código que es infumable. Luego nos vamos a un framework donde, bueno, arquitecturamos un poco según el patrón del que produzco ese framework. Y luego realmente cuando te rompes, de hecho estuve hablando con el CTO de Destinia, que va a ser también ponente, igual que tú, Carlos, en la segunda temporada de los meetups. Y, joder, tienes retos de tecnología que al final metemos colas, metemos no sé qué, y al final estamos metiendo tecnología porque sí, porque lo hemos visto en algún sitio, y perdemos un poco la base, ¿no? Y, bueno, en los proyectos tuyos personales, tanto en consultoría como sobre todo en los retos que has ido pasando, que nos has dicho, sobre todo romper una lanza, ¿no? Que muchas veces creo que nos perdemos en lo pomposo y dejamos mucho de lado A mí me encanta lo que has dicho del design thinking, ¿no? El space problem y el problem solution, ¿no? Es decir, saber un poco cuál es el espacio del problema y cuál es el espacio de la solución, ¿no? Y continuamente, por lo menos, no sé tú, pero yo en consultoría me encuentro que nos aparecen tecnologías, ¿no? Y muchas veces estoy más trabajando en quitar tecnología que en añadirla, ¿no? Un poco que les cuentes un poco qué visión tienes, que compartimos bastante, y por dejar un poco las bases claras, ¿no? Porque al final nos vamos al concepto este de rockstar, y si podemos romper alguna flechita hacia hablar más de cultura, de estrategia, de resolver un problema, y no utilizar tecnología porque sí, Carlos. Sí, o sea, es un tema interesante. El tema, yo creo que el tema está en que los developers en general, que nos gusta la tecnología, pues somos apasionados de la tecnología, y como nos gusta la tecnología, pensamos que más tecnología es siempre mejor, ¿no? Tenía un amigo que decía que cualquier cosa con queso siempre es mejor, ¿no? Cualquier cosa. Entonces, con el desarrollo de software nos pasa algo parecido. El tema está en que hay que separar lo que viene a ser una pasión, o lo que podría ser tu hobby personal, de lo que tiene que ser tu rol como miembro de un equipo que tiene un objetivo, que pertenece dentro de una empresa que tiene un objetivo determinado, que es casi siempre, como hemos defendido a veces,
pues intentar maximizar los ingresos de la compañía, sea por generar ingresos nuevos, o sea, los beneficios, sea por generar ingresos nuevos, sea por reducir costes, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que resulta muy difícil que un developer encuentre ese equilibrio siempre justo entre cuál es la mínima cantidad de tecnología necesaria para resolver el problema de negocio correspondiente. Entonces, al final, si tenemos que poner en una balanza o priorizar qué es más relevante, la tecnología que elegimos en sí, o el problema técnico, o el problema de negocio que queremos resolver, el problema de negocio es el driver principal. Entonces, oye, hay procesos de negocio que se arreglan con gente trabajando a mano, ¿no? Con procesos manuales. Y luego hay procesos que se pueden arreglar de forma súper fancy, técnicamente hablando, ¿no? Pero el objetivo desde el punto de vista de empresa, de negocio, es resolver el problema de la forma más eficiente posible en el momento que toca adecuadamente, ¿vale? Es cierto que el mismo problema en dos momentos diferentes de la vida de una empresa, pues quizá cuando estás arrancando en modo startup, pues lo puedes arreglar con, entre comillas, un becario haciéndolo a mano, ¿no? Entre comillas, y cuando tienes una dimensión yo qué sé, de un tamaño enorme, cuando sois 1000 empleados, pues quizá la misma tarea o el mismo problema, por resolverlo de forma manual, pues no es la forma más efectiva, ¿no? Entonces, no es un tema de que la tecnología sea mala o sea buena, el tema es una herramienta, como todo, y entonces se tiene que utilizar en el momento y en la medida adecuada en función de los objetivos de la empresa. Pero sí que es cierto que a nivel de desarrollo de software nos falta quizá esa percepción, ese feeling de lo que viene a ser el negocio y lo que viene a ser los objetivos de negocio y cómo podemos adecuarnos desde el punto de vista de nuestra capacidad de desarrollo, nuestras habilidades, cómo poder adecuar esa selección de la mínima tecnología adecuada para resolver el problema. Esto, hay una presentación bastante bien de Robert C. Martin, de Ankelbock, que habla un poco de la historia de la informática. Claro, la historia de la informática, los informáticos como carrera, entre comillas, como carrera, o ciclo formativo, etcétera, es relativamente joven. Entonces, cuando él hablaba de los primeros informáticos en las empresas, era gente de negocio, pues que por sus habilidades, pues no sé, pues skills matemáticas o lo que sea, pues podían entrar dentro del mundo del desarrollo de software y ponerse a hacer tarjetas perforadas y cosas así. Pero que de profesión, ¿no? De background, esa gente era gente de negocio que se ponía a picar. Y ahora tenemos el problema contrario, que es que tenemos gente que viene de fondo, de profesión, a picar, pero tiene que resolver problemas, ¿no? Y entonces estamos en el otro extremo. Sí. Entonces nos llama mucho la atención cuando encontramos un developer que sabe muy bien elegir la tecnología adecuada para resolver el problema de negocio. Nos sorprende. Pero sí, debería ser lo natural, ¿no? Debería ser, hostia. Sí, a mí ese tipo de cosas, además le has dado, es que lo tenía en la punta de la lengua, digo, le voy a preguntar. Y además yo tengo una reflexión, ¿no? Es decir, yo creo que ha dado ahí como en dos claves. Uno, el delivery. Es decir, para mí la única métrica de un tío es todo lo que esté en test y no está en producción, eres una castaña de programador. Para mí eso es vital. Es decir, todo lo que no esté produciendo, yo que soy CEO, es decir, yo es que el local funciona, digo, sí, el local funcionará fenomenal, pero que tiene que estar produciendo, ¿no? Esa primera. Y obviamente si tienes un bug, pues tiene que estar en producción lo antes posible, ¿no? Pero para mí, y siempre lo digo, yo creo que se suele aprender todo, ¿no? Pero la diferencia para mí, por lo menos, entre un mal programador y un bueno es el que sabe de negocio y el que no. Porque me canso insaciablemente de explicarle a la gente el proceso de negocio y entonces se pone a picar features que tenemos en el Jira a lo loco sin pensar en el negocio. Y en cambio, si te paras 5 minutos a pensar qué estás resolviendo a nivel de negocio, el picar código, primero, picas menos y dos, picas de una forma más inteligente, ¿no? Porque no dejas de estar despegado en lo que al final estás haciendo, que es solucionar un problema y en este caso saber algoritmia y en este caso aprender el lenguaje, que en vez de ser inglés, pues es COBOL o es Ruby o es Java, ¿no? Y yo creo que, uno, por la cultura de esta tecnotitis deliberada, que algún día, cuando la vida me deje, haré uno de esos keynotes que haces tú, Carlos, ya te pediré consejo, porque me toca bastante la moral, ¿no? Que es que dejamos muy de lado el negocio y esto, en cambio, no sé, en arquitectura, en canales, puertos y caminos, no sé, es decir, estudiamos primero cuál es el problema de no sé, de pasar un puente con un valle de un sitio a otro y el problema es que no podemos cruzarlo y utilizamos luego pues la ingeniería y los materiales para cruzar el puente. En cambio, en nuestro sector, tiramos el puente, pase un camión o pase un transatlántico, da igual, le echamos ahí kilos de cemento a reventar y luego preguntamos si la tecnología era correcta o no, ¿no? Y para mí, por lo menos, en ese punto,
Para mí el debate se resuelve rápido. Es decir, entre un buen programador y un malo es el que sabe de negocio y el que no sabe. Y además no el que sepa, sino el que quiere saber, ¿no? Porque hay muchas veces que dicen, no, a mí déjamelo en el backlog, que yo voy entrando una detrás de otra, ¿no? Y yo creo que ahí por lo menos como developers y como ingeniería o como sector, yo creo que si queremos en un sector reconocido, ¿no? Que muchas veces ya entrando en el ámbito de administración queremos que se nos reconozca como un sector, etcétera y tal, yo creo que ahí tenemos que seguir dando pasos, ¿no? Ahí lo único para romper una lanza en favor de los developers, ¿no? Porque cuando lo dices así, que te llevan un poco los demonios, lo dices desde un punto de vista peyorativo. Yo creo que es más, iba a hacer el símil, es más una enfermedad, pero o sea, no es una enfermedad, ¿no? O sea, al final es que es normal, es que la tecnología es tan jugosa, es como el azúcar, es como la golosina. Sí, totalmente. Es tan jugosa, tan fácil, tal cual, que se hace muy difícil encontrar de forma continua hasta dónde llegamos. Y luego, claro, piensa que al final, cuando tú estudias informática, es decir, oye, las carreras, o sea, hay prácticamente cero de negocio, hay alguna optativa de negocio y tal, ¿no? Entonces, ahora hay que saber un poquito más, pero en general, o sea, la gente que se mete a hacer informática, o estudia informática en general, o sea, ya no por carrera profesional, ya no por carrera universitaria, sino gente que le gusta y se quiere aprender informática, se puede aprender normalmente porque le gusta la tecnología. Sí, totalmente de acuerdo. No está pensando más allá del problema de negocio que quiere resolver. Entonces, lo que quiero decir es que quiero romper en favor una lanza, que sí que es cierto que los developers es que es muy difícil poder poner ese nivel, esa separación entre lo que es mi hobby, lo que no es mi hobby, lo que es mi pasión y lo que es el problema de negocio que acabo resolviendo al final, ¿no? Y eso es difícil, pero que siguiendo un poco lo que comentas tú, Chama, cuando montas un producto, cuando estás montando un producto de pagos, estás montando, en mi caso, ¿no? Como en caso sea, cuando estás montando un producto de movilidad o de micromovilidad o de movilidad compartida, pues developers que sean buenos técnicamente y que además hayan trabajado en el sector, es una pasada. Porque claro, su background de negocio no solo trae sus habilidades técnicas, sino que trae su background de negocio. No me refiero en términos de competencia o información, no. Me refiero en que los procesos de negocio asociados a ese tipo de contexto, ¿no? Pues de la movilidad, del control logístico o lo que sea, pues lo traen y pueden aportar y enriquecer mucho más un debate pues, con la gente de negocio de tu empresa. Por lo tanto, o sea, ya no se convierte en el famoso developers contra negocio, sino que, oye, cuanto más conocimiento de negocio y tecnología hay en el saco, por decirlo así fácil, mejor. ¿Quién lo ponga? Si lo pone la gente de negocio estrictamente, lo pone la gente de tecnología estrictamente, da igual. Pero si consigues en un saco juntar el mayor volumen de conocimiento tecnológico más el mayor volumen de conocimiento de negocio, oye, el resultado al final será pues eso, ¿no? Más pasta, o sea, lanzarás antes, ganarás más dinero, lo harás de una forma mucho más práctica, bueno, ese tipo de cosas. A mí, para que no me caigan palos luego, romper también una flechita, que yo soy ingeniero informático. Pero es verdad, y a ti te pasa todos los días, y la pregunta del millón es, si no tenemos dentro del equipo gente que tiene ese background, porque por desgracia la tecnología, en este caso nuestro sector, como bien indicas, es muy joven, es decir, ¿cómo haces en tus equipos para suplir esa parte, ¿no? Porque siempre tenemos, de hecho, en el bootcamp tenemos algún profe, ¿no? Que habla la dicotomía esta entre negocio versus IT, que parece que estamos enfrentados y muchas de las veces como CTO que he sido, yo siempre decía lo mismo, digo, estoy más tiempo pagando cafés intentando que se hable la gente de negocio con IT y se solucione el problema mucho más rápido, porque siempre digo lo mismo, digo, el problema de IT, salvo complejidad muy alta, yo qué sé, tirar un cohete a la luna, que pues ahí o afinas mucho o lo tienes complicado, pero si un e-commerce se cae, pues bueno, pues tampoco es una cosa extremadamente crítica y ya pondrás los medios para que la web no se caiga, ¿no? Pero ¿cómo haces entender a un tecnólogo que tiene que saber de tecnología, ¿no? Y además también lo da un poco en el clavo, ¿no? Es decir, lo que para nosotros es una pasión o es un juego o es un tal, ¿no? Y yo creo que todavía la industria no está demasiado madura, ¿no? Para entender que no deja de ser un negocio donde tenemos que solucionar un problema, ¿no? Y entonces, ¿cómo en tus equipos, a lo largo de tu carrera, y además que has gestionado equipos suficientemente grandes, cómo le haces que entiendan de negocios si es que lo has conseguido? Es una pregunta del guión. O sea,
para mí el requisito número uno es los developers tenemos que entender el purpose, es decir, el motivo, ¿no? O sea, cuál es el problema y el motivo por el cual queremos resolver ese problema, ¿vale? Es decir, una de las cosas más frustrantes para los developers es trabajar en un proyecto durante un tiempo que luego no sube a producción o que no lo usa nadie, ¿no? Eso es súper frustrante. Entonces, cuando a los developers consigues explicarles el porqué de lo que estamos haciendo, ¿vale? Entender la causalidad, entender el contexto que hay alrededor del problema que se quiere resolver, normalmente, no digo que todos, pero sí que, de alguna forma, los mínimamente implicados, los que no son solo robots que cogen casos de uso y los implementan, empiezan a ganar cierta empatía por el producto. Los que se les comparten las métricas de negocio abiertamente, de forma transparente, como yo que sé, el número de ventas, ¿no? El número de pedidos, el número de usuarios, cómo está llegando y tal cual, los que tienen esa cercanía con los indicadores también de alguna forma pueden despertar en algunos de ellos, simplemente igual un día ha bajado la métrica comparada con la semana anterior y como mínimo pueden levantar la cabeza y preguntar, ¿no? Entonces, de alguna forma lo que hay que hacer es aproximar a los tecnólogos, ¿no? Hacia los developers, hay que aproximarles al mundo del negocio para que lo vayan entendiendo. Eric Evans, o sea, uno de los, bueno, el padre fundador de alguna forma del movimiento de Domain Driven Design, y otros de Pragmatic Programmer, al final lo que venían a decir es que, oye, es mucho más sencillo para un developer cogerse un libro sobre finanzas para resolver un problema de finanzas que no al revés, ¿no? Entonces, lo básico que eso es el extremo. Lo que sí molaría es que si la gente de negocio es sensible a entender que los developers ya no somos meros autómatas, sino que en nuestras manos está la posibilidad de resolver un problema, pues yo qué sé, con órdenes de magnitud mucho más barato y que somos un driver en el sentido del profit de la compañía. Cuando entienden eso, cuanto más inviertan tiempo explicándonos el negocio y el contexto que queremos resolver, más efectivos seremos porque podemos encontrar vías alternativas que la gente de negocio no había pensado. Yo creo que las reglas son esas, ¿no? Es explicar el porqué, compartir el tema de los indicadores y a partir de ahí invertir tiempo, ¿no? Los cafés que tú dices, pues, es uno de los trucos, incluso que en Event Storming se sugiere mucho, que es, oye, invitar a cafés a todos los expertos de dominio que puedan venir al área a compartir la reunión, a compartir eso, ¿no? De hecho, por complementar lo que dices, para mí es crítico y sobre todo equipos que sean multidisciplinares y que sean diferentes áreas. Y si el tecnólogo tiene la base de negocio, nosotros, por ejemplo, ahora tenemos un proyecto que es digitalizar una gestoría, que es lo más aburrido del mundo, cuentas contables, no sé qué. Me estoy haciendo amigos hoy de todos, Carlos, pero ya sabes esto, que yo soy así. Pero es lo más aburrido, la parte administrativa, facturas rectificativas, IRPFs autónomos, bueno, mucha suerte a todos los administrativos, pero es un rollazo tremendísimo, ¿no? Pues bueno, casualidad de la vida, tuvimos un alumno en el bootcamp que lo hemos repescado y este viene de ser administrativo contable. ¿Qué pasa? Que yo no tengo que explicar el 115, el 190, los autónomos, no sé qué, claro, yo voy como un chico con zapatos nuevos, ¿no? Entonces, claro, encontrar eso es muy complicado, ¿no? Pero yo sí que creo que nos tenemos que dejar querer, ¿no? Si queremos ser respetados, ¿no? Tenemos que hacer eso. Y una de las cosas que has contado que me gusta mucho y yo suelo trabajar mucho es que hemos dejado de ser un centro de coste para ser un centro de producción, ¿no? Antes nos veían como estar ahí bajo en el semisótano con camisas negras y dándonos un platito de arroz caliente por las noches de, oye, chico, tú no molestes, a realmente automatizarle procesos de negocio y generando o ahorre de costes o nuevas líneas de negocio. De hecho, el otro día en el Wall Street Journal, creo que era, leí un artículo, ¿no? Que los CTOs empezábamos a estar en consejos de administración y teníamos más voto que un CMO, ¿no? Que el experto en marketing, que empezaban a derivarse presupuestos de marketing al Chief Technology, ¿no? Sobre todo porque estaban viendo que éramos drivers de automatización o de mejora de procesos, ¿no? Y eso indudablemente cabe por acercarnos mucho más al negocio. Y claro, cuando un ingeniero informático o un chico de FP, una chica, etcétera, le dices que tiene que saber de negocio cuando dice que lo que tiene que hacer es programar, pues es un poco duro, ¿no? Pero también es verdad, como has hecho la reflexión, que necesitamos que las ingenierías, en los FPs, etcétera. De hecho, como tú sabes, en el bootcamp que antes se llamaba CTO y ahora se llama Tech Management and Leadership, que queda como mucho más cool,
al final tú estarás conmigo. Tenemos que explicar muchas cosas de testing, de arquitecturas, etcétera, pero sobre todo tenemos que explicar mucho de gestión, de negocio y un poco cómo interrelaciona, ¿no? Ese C-level, ¿no? Porque esto, la lección aprendida lo tiene el CFO, lo tiene el CMO, lo tiene el CEO, ¿no? Y creo que tenemos en el DEVE, ¿no? Esa capacidad de poder liderar esos cambios, ¿no? De hecho, te preguntaré luego ese bípedo que tienes entre CEO y CTO, pero eso te lo preguntaré al final como colofón en ShareCode. Esto del CEO le da el dinero al CTO, ¿esto cómo va? Pero eso luego te lo pregunto, ¿no? Pero sí que me parece interesante, ¿no? Que por lo menos los chicos y las chicas que nos escuchen, bien sean gente muy senior o gente que está empezando, que le dediquen cariño, ¿no? Porque al final estamos como muy encorsetados en hacer el mejor testing o la mejor arquitectura. Y yo siempre le digo, ¿no? Que al final el rehacer el código 35 veces quizá pierde valor versus ser capaz de entender el negocio, ¿no? Porque muchas veces están sobrearquitecturando, sobrecodificando cosas que si entiendes el negocio de base, el espacio del problema, insisto, que habías dicho tú, creo que la solución incluso se simplifica mucho, ¿no? O sea, al final te digo, es difícil ver, o sea, cuando llevas 3 años, cuando tienes 3 años de experiencia y estás trabajando en un proyecto, es difícil tener en cuenta todas esas cosas, ¿no? Pero que al final, ojalá cada developer o cada miembro del equipo pues tuviera en la cabeza, pues no, oye, ¿cómo impactamos a nuestro cliente para que esté contento, ¿no? Y si lo que estoy haciendo ahora mismo es lo más prioritario, lo más relevante que podemos hacer. Es como apostar, ¿no? Es como las apuestas deportivas, ¿no? Es decir, cada día que llego a la oficina, o sea, hay developers que piensan en desarrollar, pues no sé, decir, código lo más guay posible, yo también lo hago, lo que pasa es que yo de alguna forma intento encontrar esos aspectos técnicos y tener en cuenta un poco hacia dónde queremos llevar la compañía y qué objetivos queremos conseguir, porque cada hora que invierto la intento invertir de la forma más rentable posible, no para mí de forma individual ni para el equipo, sino pensando un poco en el beneficio de la compañía, y el beneficio de la compañía normalmente está enfocado a el impacto al usuario final. Entonces, sé que suena un poco a fumada, ¿no? Pero lo que molaría es eso, ¿no? Que cada miembro, pues ya no de un equipo técnico, sino de la empresa. Sí. Decías el tema de CEO, CTO. O sea, como CEO, lo que me encantaría es que todo el mundo optimizara su tiempo trabajando en aquellas tareas que impactan o trabajando en resolver aquellos problemas que impactan de la máxima manera posible a nuestros clientes finales, sea SEAT, sea el chaval que se quiere comprar un coche de SEAT o el proveedor de SEAT que tiene que enviar piezas para que se puedan fabricar los leones, ¿no? Es decir, hay usuarios de tipo diferente y lo que me encantaría es que todo el mundo pudiera optimizar su tiempo hacia eso. Sé que es difícil porque a veces te falta visibilidad, a veces tienes un manager que no te comporte toda la información, hay temas... Bueno, es complicado, ¿no? Pero en un entorno ideal, lo que me gustaría es que cada uno pudiera llegar allí y decir, oye, lo que estoy haciendo ahora mismo, ¿es lo más relevante para la compañía? ¿Sí o no? Y si es que no, pues tenéis que buscar otra cosa más relevante o preguntárselo al manager o al team lead o al CEO o lo que sea. Pero el tema es intentar maximizar el impacto que tiene nuestro trabajo, no haciendo cosas que tienen poca relevancia, no que no sean importantes, igual son importantes, pero igual no son el momento adecuado o no aportan el mayor volumen, el mayor impacto posible hacia nuestro cliente. Entonces, sí, son así, pero la realidad es que si conseguimos maximizar la priorización que tienen las tareas que hacemos nosotros cara a nuestros clientes, en toda la gente que está trabajando dentro de la empresa, ahí consigues un poco el clímax, ¿no? de la productividad o del impacto general. Si estamos trabajando en tareas que no son relevantes, pues ahí es donde básicamente se pierde el esfuerzo. Sí, totalmente. Bueno, yo creo que ya hemos dado unos cuantos tips en esta parte. Vamos a cambiar radicalmente de tema. Y como te has hecho escritor últimamente, quería que nos contaras, ¿no? Un poco qué te está aportando esto, ¿no? De con varios colegas de la profesión, esto de publicar libros, que ya sé que no lo haces por un tema económico, sino igual que tu propio canal, de compartir con la gente. Ya te he visto varias referencias en redes que la gente, ¿no? te agradece bastante, ¿no? Un poco esto. Y nada, que nos contaras un poco, ¿no? ¿Qué es eso de publicar libros, ¿no? Porque esto parece como muy fácil. De hecho, a mí me tocó hace poco en la Asociación de Jóvenes Empresarios hablar de innovación, una palabra
que es poco conocida y que es súper fácil definirla y aplicado a modelos de negocio disruptivos, ¿no? Desde un punto de vista técnico, ¿no? Y, jolín, para escribir 15 páginas estuve como 6 meses, ¿no? Entonces, bueno, cuéntanos un poquito, ¿no? Esa faceta tuya y, bueno, un poquito el motivo, ¿no? De por qué lo haces, Carlos. Yo creo que tengo como una pasión frustrada que es la de ser profe. O sea, a mí, sinceramente, lo de ser profe me gusta y me llama mucho la atención. Y si probablemente me tomas la lotería, pues me dedicaría a estudiar y a ser profe, muy probablemente, ¿vale? De forma altruista. De hecho, nadie te daba una oportunidad de ser profe. Te fuiste con nosotros a Murcia, nos lo pasamos también, que a partir de ahí montamos el Bootcamp CTO, ahora el Tech Management, y te dejamos dar clase. De hecho, das lo que te da la gana, que son las primeras 10 horas de la clase, y como eres un mal profesor, te digo, oye, tío, da lo que quieras, ¿no? Es cierto, porque además es cierto, además soy un profesor muy malo, de los que no sé, o sea, nada metódico, no se prepara el contenido, no lo publica, es decir, o sea, soy de los profesores malos a gestionar. A Chauma lo traigo un poco loco. Pero sí, el tío da unas clases espectaculares. De hecho, siempre tenemos bola extra y es de los pocos profes que da sus 10 horas y luego siempre al final del bootcamp damos un bloque de 5 horas. Es que como esto luego sale en redes y tal, a ver si van a creer, el inútil ¿para qué lo metemos aquí? ¿No? No. La verdad que es un tío serio. Lo que pasa es que es verdad, eso hay que reconocerlo, que 3 días antes las transparencias, no, si las tengo, digo, pero cabrón, si me las has pasado y estas hay que cambiar esto. Sí, pero no te preocupes. El tío llega el día y las tiene clavadísimas. Los alumnos, uno de los profes que mejor nota tiene, pero me llego con el agua al cuello. Pero dale. Es para darle emoción. Es que si no, la vida es muy aburrida. No, sí. Algún infartito y tal, pero bueno, venga, profesor. El tema, o sea, entonces, primero, me gusta enseñar y compartir en general porque es una de las profesiones que ya en la universidad, cuando iba a la universidad, en algunas asociaciones que daban cursos de programación, yo me metí allí y luego acabé dando clase y la verdad es una cosa que disfruté y me gustó mucho, ¿no? Entonces, segundo, hay algo en escribir libros que es fantástico y es que una de las mejores maneras de aprender es explicarlo, ¿no? Es enseñar. Entonces, cuando tienes que escribir un libro, pues el nivel de rigurosidad al respecto que se somete el libro, por lo menos a nivel personal, es muy alto. Y entonces me gusta, pues eso, ¿no? Me gusta compartir un contenido estricto, riguroso y tal. Entonces, sí, te obliga a documentarte y entonces eso te permite profundizar en cosas que quizá tienes ya un buen nivel, pero pues profundizando mucho más, investigando un poco más, pues te obliga, o sea, te ayuda a ir todavía un poquito más lejos. Luego, o sea, nuestro sector no sería lo mismo sin la cantidad de materiales fantásticos que hay disponibles en libros, materiales y compañía. Entonces, sí, bueno, no sé, con todo el cariño, los libros no se escriben solos, ¿sabes? ¿No? No, los libros no se escriben solos. Yo pensaba que tus dos hijas te lo habían escrito y lo habías revisado. No, entonces, todos esos libros que nos gustan de Clean Code, de Domain Driven Design, Implementing y tal, todos estos libros no se escriben solos, hay alguien que los escribe, ¿vale? Con motivaciones más lucrativas y otras más, ¿sabes? Más tipo ONG, ¿no? Pero la realidad es que alguien los escribe. Entonces, bueno, también me parece algo bonito poder dejar ahí algo que sea tuyo y que puedas ayudar a los demás. Entonces, sinceramente, hay un salario, una retribución ahí emocional, que es que cuando de media correos, yo recibo del orden de 3 correos electrónicos a la semana de gente que me ha visto un vídeo o no sé qué, y primero agradeciéndome siempre el contenido y que comparta, y luego haciéndome alguna duda concreta, ¿no? Entonces, bueno, pues para mí eso pues, emocionalmente pues me satisface, no me da ni un duro, pero de alguna forma, bueno, pues me voy a casa más ancho y eso bueno, a mí me pasa, yo hace poco acabo de grabar un bootcamp en la pandemia de programación Python desde cero, que hacía como 4 años que no le daba código, y un chaval eso, ¿no? Te envían un mensaje, oye, que el concepto no lo entendía y, jolín, gracias a tus cursos o a tu vídeo, la verdad que tal. Y eso es verdad que el salario emocional y, bueno, que al final en la vida esto de comer por las noches y tener un sueldo, pues está fenomenal, pero ayudar a la gente mola, ¿no? Y bueno, y un poco la reflexión que dices la comparto 100%, ¿no? Y sobre todo yo creo que una de las cosas, igual que criticaba, ¿no? Un poco el tema de
de que los developers nos hace falta, ¿no? Y yo lo digo en el buen sentido, porque seríamos la leche si fuéramos capaces de tocar ese lado oscuro. Pero por otro lado, creo que somos de los pocos sectores que más compartimos entre nosotros. Lo comparas con cualquier sector, tema de espionaje industrial, bla, 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 es decir, nadie comparte nada, ¿no? Y aquí hasta el código que está en producción generando miles y millones de euros, vas a un paper o vas a una hackathon o vas a un congreso internacional y tienes al tío que acaba de crear un videojuego, está facturando la leche y te lo cuenta, ¿no? Entonces yo creo que aporta mucho valor. Cuéntanos el último libro, ¿no? Y hazte un poco de promo ya que estás por aquí. Sí, el último libro, otra vez con Cristian Kleiman y yo. Teníamos en la cabeza el tema de seguir avanzando con temas de CQRS. De hecho, parte de la inspiración también venía por la parte de PC Components que hablábamos antes. Es decir, oye, pues, de las consultorías que he ido haciendo a diferentes empresas, pues como la primera siempre viene a ser la de testing y hexagonal, porque la gente está un poco pues, con el rollo de código acopladete y tal. Entonces, esa es la que de alguna forma está cubierta en el libro anterior, en el Domain Driven Design in PHP. Y entonces la siguiente evolución es la gente que ya tiene eso por la mano, ya hay un montón de material sobre hexagonal y compañía. Pues, ¿cuál es el siguiente nivel? El siguiente nivel es en esa pirámide que tú comentabas, que es la pirámide que le llamo de el maturity model de buenos vinos, por llamarla de una forma fancy, que determina un poco los niveles de madurez. Cuéntalo, porque yo lo he contado un poco por encima, pero tú que eres catalán y que le sacas rendimiento a todo, cuéntale esa pirámide que te has creado, by Buenos Vinos. Esto es una fumada mía, pero me sirve que queda muy bien en las slides, ¿no? Que le pones una foto de Unsplash y queda muy fancy. No, el tema es, si me pongo a mirar estadísticamente, más o menos, las aplicaciones que he ido viendo cuando he hecho consultorías, pues básicamente caen todas en algún tipo de categoría, ¿no? Entonces, hay una categoría en la que está el código Spaghetti, Churrimangui súper acoplado, que por suerte cada vez vemos menos. El siguiente nivel es el código que ya está un poquito mejor, más fino, porque hay algún framework de turno que nos marca un poco la guía de cómo implementar. Pero bueno, aún así se crean aplicaciones demasiado acopladas al framework y luego cuando hay que cambiar alguna cosa o hay que hacer alguna variación y el framework no te deja, entonces cuando la compañía sufre o cuando incluso el framework cambia de versión y la siguiente versión ya no es compatible, pues cuando pasa este tipo de cosas, la empresa se ve un poco atascada. El siguiente nivel que he visto de aplicación es gente que trabaja con hexagonal y con testing bien trabajado, con código desacoplado del framework, y ese es un poco el nivel 3. Por encima del nivel 3 hexagonal hay un problema, no es que tenga un problema hexagonal, sino que tiene algunas limitaciones, sobre todo en empresas en volúmenes grandes, ¿no? Y es que está muy bien, o sea, hexagonal promueve tener el código desacoplado, pero de alguna forma no resuelve el problema de performance, ¿vale? No resuelve, o sea, si una aplicación va lenta, practicar hexagonal, no es que vaya a ir más rápido. ¿Estás diciendo en directo que lo que vendes de hexagonal luego cuando crece mucho no vale para nada? No, lo que vendo es el famoso make it work, make it right, make it fast. O sea, ¿sabes? El make it work, make it right, make it fast. Cuando quieres que no te entiendan, te pones a hablar inglés, macho, y no te entienden nadie. No, es decir, primero, hexagonal para desarrollar código desacoplado y con buen testing, de tal manera que los bugs bajan. O sea, esto es fundamental. O sea, desarrollar aplicaciones que vayan rápidas, pero que tengan bugs y que sea una basura, no tiene sentido, ¿vale? Entonces, primer nivel, hexagonal, código desacoplado, bien testeadito, ¿vale? Fantástico. Entonces, todas las aplicaciones churrimanguis, o sea, spaghettis, fanboys, framework fanboys y tal, todas estas, ¿vale? A nivel de performance van a tener más o menos la misma performance. Sí que es cierto que al aplicar hexagonal, como algunos de los servicios principales que ejecutan los casos de uso de la aplicación, los application services o command handlers, sí que se pueden separar. De alguna forma sí que puede algún tipo de request o algún tipo de ejecución de caso de uso, sí que puede ir un poquito más rápido. Pero en general, de alguna forma, la performance no mejora, pero sí que la mantenibilidad de la aplicación sí que mejora, porque el código es desacoplado y es testeable, ¿vale? Que es de alguna forma el problema fundamental que le veo a las empresas en las que hago consultoría. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay unas limitaciones y es que a veces hay empresas que dicen, oye, estoy en hexagonal, tengo buen testing, pero la performance, ¿cómo arreglo la performance? ¿Vale? Entonces, ahí el siguiente nivel es la parte de CQRS, que es este concepto de Command Query Responsibility Segregation, donde dado una aplicación, separas un poco lo que son casos de uso de escritura, los que modifican el dominio, y los de lectura, los que consumen información. Y entonces, en vez de que los dos modelos, los dos lados, lo que llamamos el write model y los read models, en vez de atacar a una misma base de datos, a un mismo storage, lo que hacemos es que ataquen a storage separados, donde las operaciones de escritura tienen un storage
está optimizado para escribir, todo súper limpito, normalizado, no hay duplicación de datos, etcétera, ¿vale? Que ese modelo es fantástico para modificar datos, para escribir datos, o sea, operaciones que modifican el dominio, pero es un entorno que no está nada optimizado para lecturas. Todas las operaciones de lectura típicamente que tienen joins complejas, tienen wheres súper chungos, ¿vale? Y muchos de ellos no van contra el mismo, necesitan datos duplicados, y muchos de ellos están estructurados en tablas. Entonces, si somos capaces de preparar modelos de lectura, es decir, pues, en Redis, en Elastic, incluso bases de datos, pero que tienen los datos suficientes, bien preparados para ser consumidos, ¿vale? A través de una petición de una petición de aplicación que consume esa información, el problema que tenemos es que, o sea, optimizamos la performance de las lecturas, ¿vale? Porque tenemos los datos calculados o precalculados y listos para estar consumidos, pero el problema que aparece aquí es que tenemos un modelo de escritura y un modelo de lectura que están desincronizados. Y tienen que haber procesos por aquí entre medio que de alguna forma sincronizan el modelo de lectura, o sea, el modelo de escritura con los modelos múltiples que hay de lectura, ¿no? Y ese proceso es el que es un poco más pequeñuelo, donde entra mensajería, donde entra consistencia eventual, etcétera. Y esa es la parte que quizá quizá para una empresa pequeña no aplique muchísimo, pero para las empresas que ya tipo PC Componentes, 40, 50 ingenieros con diferentes tamaños y múltiples aplicaciones, donde cada una de ellas tiene unas necesidades diferentes y la performance empieza a ser un problema, entre otros aspectos que resuelve CQRS, pues este es su target, ¿no? Entonces, como no hay mucho material sobre esto, y yo que soy un tío bastante práctico, o sea, no soy muy listo, yo necesito ver código, o sea, las formadas me cuestan entenderlas. Entonces, como me gusta leer código o ejemplos concretos que resuelven los problemas, ¿vale? Pues cuando escribo los libros me gusta escribirlos de esa forma, ¿no? Entonces me gusta escribirlos de tal forma que la gente pueda ver el código, lo pueda copy-pastear y entender por qué. Y también explicar, como hablábamos al principio, pongo múltiples ejemplos, normalmente que suben en complejidad, pero que de alguna forma resuelven problemas a un nivel diferente, de tal manera que si tú eres una empresa más pequeña, pues te puedes quedar en un punto determinado ya cumpliendo el problema y sin comprometer con mantenibilidad y tal. Y si tu problema es más avanzado, pues puedes encontrar el caso en el que resolvemos el problema más avanzado, ¿vale? Porque aplica, ¿no? Entonces, intentamos ofrecer opciones variopintas. Algunas de ellas igual no suenan súper fancy, ¿vale? Es decir, oye, esta replicación de datos, pues yo qué sé, Oracle tiene un mecanismo de replicar datos por base de datos, con base de replications. O sea, no es mensajería, no es Rabbit, no es Kafka, pero es un método que funciona. Entonces, igual hay gente que trabaje con Oracle que le puede funcionar, ¿no? O yo qué sé, o cuando modifico las entidades que hay en el lado de escritura, puedo empujar los cambios directamente contra el método de lectura. Entonces, bueno, no es lo más fácil del mundo y no hay mensajería, pero de alguna forma es un approach que puede funcionar para muchas de las empresas. Entonces, exploramos todo ese tipo de estrategias para sincronizar estos dos modelos y entonces lo podrán ver con código y tal. Y entonces también tenemos un repo que estamos escribiendo, un repo súper completo. Nos gustaría que fuera el mejor repo posible de Domain Driven Design y CQRS que haya por ahí, donde hay eso, ¿no? Hay mensajería en detalle, ¿vale? Está todo. Y entonces lo publicaremos, el código, el libro y tal cual, y ese es el objetivo, hacer un material de referencia sobre la gente que quiere aprender sobre CQRS. Qué guay. Bueno, pues ya lo habéis escuchado. Lo pondremos cuando publiquemos este podcast y le pediremos ese link a ver si cuando llegue ya tenemos ese repo. A mí, en esa parte que dices, fuera de hablar de arquitecturas, etcétera, porque, bueno, está muy de moda, ¿no? Pues las hexagonales, microservicios, etcétera. Vuelvo otra vez a lo mismo. Me centro casi más en el problema que luego meter arquitecturas o meter patrones para luego no saber, ¿no? Un poco hacia dónde va. Y en ese caso, por lo menos, a mí siempre me ha aportado mucho valor el concepto de colas, porque ya simplemente hablando del concepto de colas, estar desagregando mucho servicio, mucho microservicio, sin llegar a ser una estructura de microservicio, pero sí que es verdad que aporta mucho valor, ¿no? Y entonces, bueno, dar luego ese salto a CQRS en el caso que necesites una performance muy alta. De hecho, incluso no te hace falta tener arquitecturas complejas con hexagonal, etcétera, para poner todas las cosas que estás diciendo, ¿no? Entonces, bueno, agradecemos tu aporte a esta nuestra comunidad, que de verdad que aunque te lo parezca que no, nos ayuda al resto a entender estos retos. Así que nada, te animo a que sigas dándole caña a esos libros. ¿Ya tenéis versión 3 o todavía estáis con el segundo libro? Esto a los famosos que escriben sagas de libros se le pregunta, oiga, ¿usted ya está pensando en el tercer libro cuando la niña se muere en el pantano? ¿Habrá tercer libro? ¿Habrá tercera saga? Bueno, la famosa pirámide esta que hablamos, que tiene 6 niveles,
¿vale? Fanboy, o sea, los últimos 3 niveles son... Luego decís que Carlos Buenopinos, que eso de CTO. Ahora le voy a preguntar sobre el CTO y CEO, pero él eminentemente quiere ser CEO. Lo del CTO, eso es algo subsidiario a su vida. Ya veis que intenta vender en el mejor momento posible. Claro, lo hilo todo para que tenga sentido. No, pero en esa pirámide, los últimos 4 niveles son hexagonal con eventos, CQRS sin event sourcing y luego CQRS con event sourcing, ¿no? Entonces, la idea, si me preguntas lo que molaría escribir en todos unos años, probablemente sería el libro de event sourcing, pues que haya mucho material disponible con ejemplos muy concretos. Pues, sí, así tendríamos la trinidad, ¿no? Tendríamos dominio del diseño PHP, tendríamos CQRS y tendríamos la parte de event sourcing. Y luego yo creo que con dos niñas y 2 libros, solo me queda plantar los árboles y ya lo tengo. Entonces, pero luego esto será teatro y luego será cine, ¿no? Exactamente. Venderé los derechos a Netflix y ya está. Y entonces nos forraremos. Pues nada, vamos a ir terminando, pero antes me gustaría, ¿no? Un poco esto de cómo de vender, ¿no? Coche de forma estricta a vender movilidad. Y un poco, ¿no? Que nos cuentes en la siguiente pregunta, es decir, que nos cuentes un poquito, ¿no? Estás liderando SEAT Code y, bueno, que nos cuentes exactamente, ¿no? Un tecnólogo que viene a solucionar un problema de movilidad como en el que estabais involucrados, fichando gente a más no poder. Y luego esto, ¿no? Es decir, ¿cómo se hace esto de ser un CEO y que le dé presupuesto al CTO y que seas tú el que escribe códigos liderando? Es decir, este mix. Y luego también, Minuto de Oro, que nos cuentes un poquito, porque sabemos estos días que habéis publicado diferentes vídeos, sabéis, bueno, un proyecto que llevaráis tiempo, la casa SEAT, etcétera. Bueno, que nos cuentes un poco, ¿no? Ese cambio de paradigma, que por lo menos físicamente por la pandemia no me has invitado todavía, pero hemos visto un poco los vídeos y lo que han publicado el equipo de comunicación y marketing de SEAT y me parece que, bueno, por lo menos la intención de hacer un cambio hacia esa movilidad no es simplemente decirlo, sino que hay recursos, que se ha creado SEAT Code y sobre todo se está creando la casa SEAT, ¿no? Y un poquito toda esa infraestructura para dar cabida a esos tecnólogos para entender del negocio del automóvil, ¿no? Cuéntanos un poco qué rol estás teniendo allí y cómo es esto del CEO CTO. Eso que te pasas presupuesto de un sitio a otro, ¿esto cómo va? Bueno, de alguna forma el speech oficial es, o sea, SEAT Code es una startup que crea SEAT, es una empresa independiente, de hecho somos una empresa independiente. Okay. Se monta así como lo montan muchas empresas multinacionales, con el objetivo de disruptar de alguna forma desde fuera lo que no se puede disruptar desde dentro. Safefield, o bueno, lo que es ahora Adevinta, que por ahí estaba Luis, también intentaron o han intentado, ¿no? Es un proceso por el que no sepa un poco sobre procesos de innovación. Casi siempre es muy complejo no cambiar tecnología, pero sí es muy complejo cambiar personas, entonces es mucho más sencillo que por velocidad y por crecimiento se inyecte dinero en una empresa, obviamente filial del grupo, que vaya creciendo, que vaya haciendo una disrupción y luego poco a poco, en el buen sentido, vaya contaminando, ¿no? a la matriz padre o madre y es un poco lo que estáis haciendo dentro de SEAT, ¿no, Carlos? Correcto. Entonces, al final, SEAT ya había montado, o sea, SEAT en ese caso no había adquirido nada, o sea, montó una empresa ya hace unos años que se llama Metropolis Lab, cuyo objetivo era un laboratorio para desarrollar soluciones relacionadas con la movilidad, experimentar más que desarrollar soluciones. Y entonces, hemos usado esa semilla para crear SEAT Code y entonces, alrededor de Metropolis Lab hemos creado SEAT Code y ahora SEAT Code, el objetivo, pues como startup independiente, es básicamente ayudar a desarrollar soluciones digitales en general, ¿no? Productos y soluciones digitales que podamos comercializar y que puedan ser útiles no solo para SEAT y también para otras marcas del grupo Volkswagen, sino que además podamos vender al mercado, ¿no? Podamos vender a third parties. Y ahí estamos trabajando con 3 líneas fundamentales. Entonces, la primera línea es la parte de movilidad y micromovilidad, donde ahí, pues mira, hemos recientemente lanzado conjuntamente con la gente de Xmova en SEAT el servicio de SEATMO, que es este servicio de motosharing, de motos compartidas en Barcelona, que está... Vi unas fotos chulas, compartiremos sí. También por redes, haciendo el cafre ahí con la moto.
La moto está muy bien, la moto es muy divertida, además tiene el famoso modo extra. Yo creo que esto se va a hacer famoso al final, el modo extra de la moto, que tiene un arranque en los semáforos espectacular, o sea que es muy divertida, es muy divertida de conducir. Y entonces ahí el Seat Mo es de alguna forma Seat que nos ha contratado un servicio de movilidad, o sea, una plataforma de movilidad que hemos desarrollado, que además la hemos creado de forma que sea marca blanca, multitenant, para poderse vender y comercializar a third parties, ¿no? Entonces, de alguna forma estamos explorando un poco el sector de la movilidad y micromovilidad, a ver qué players, ¿vale? Pues sea gente que ya vende movilidad, o sea gente que está trabajando en entornos logísticos, por ejemplo, food deliveries y cosas así, gente que de alguna forma está interesada en usar una plataforma pues, de movilidad pues, de calidad, bien testeada, etcétera, que podamos tener esta oportunidad de comercializarlo y traer de alguna forma ingresos a SEAT más allá de la venta de coches, ¿no? Eso es un poco el mindset que tenemos en la cabeza con SEAT Code. Esa es la primera área. Tenemos dos más. La segunda es todo el tema de control logístico. Es decir, aquí es un tema que yo no había tocado nunca y la verdad es súper apasionante, que es la parte del control de la cadena de suministro, ¿no? Desde que un proveedor envía una pieza hasta que llega a la fábrica y el coche sale de la fábrica y se entrega al cliente final, pues os podéis imaginar que es una cadena enorme, ¿no? Y las oportunidades que hay allí de optimizaciones, porque hay un montón de volumen de datos, hay geolocalización, hay problemas de entrega, hay predicción de entregas. Es decir, es una parte en la que precisamente toda la parte de Machine Learning, inteligencia artificial, temas de Business Intelligence, etc., se puede aplicar y tiene un beneficio bastante inteligente, o sea, bastante potente. Entonces, en esa parte estamos trabajando también con SEAT porque para SEAT es una parte estratégica y estamos ayudándoles en el desarrollo de eso y también lo estamos planteando desde una forma que es así multitenant para poderlo comercializar, porque somos conscientes de que en el tejido industrial español pues hay muchas empresas que también tienen problemas en la cadena de suministro, que no fabrican coches, pero fabrican otro tipo de gadgets, ¿no? Otro tipo de cacharros y que también se podrían beneficiar de esto. Y la última parte es todo lo que es la experiencia digital de los clientes de SEAT y Cupra, que al final, como cliente de SEAT, como cliente de Cupra, tienes un montón de touch points con la marca, ¿no? O sea, desde la aplicación móvil hasta lo que ves en los anuncios que ves en la tele, hasta cuando te montas dentro del coche, ¿no? Dentro de el software embebido, hasta cuando navegas por la web. Entonces, hay un montón de touch points. Y la idea es intentar mejorar toda esa experiencia, unificándola, dándole consistencia, etcétera, y que además toda la información que podamos recaptar pues nos ayude a mejorar la experiencia de sus clientes, ¿no? Entonces, todo lo que es temas digitales, incluso temas digitales online y también offline, nos los estamos de alguna forma quedando nosotros, haciéndonos responsables para poder garantizar que esa experiencia es uniforme en todo el journey, ¿no? Que llaman estas palabras modernas, ¿no? El customer journey que tienen los clientes de SEAT. Desde que te fuiste a Shein y volviste, de vez en cuando hablo muy raro. Habla muy raro, ¿eh? Hablo muy raro, sí, sí. Pues estamos en esas tres áreas y especialmente interesados en la parte en las tres, pero bueno, de las que primero estamos sacando más, o sea, el primer producto y servicio que hemos sacado así para el mercado es la parte de la plataforma de movilidad. Sea como sea, arrancamos el año pasado, en abril, y ya entregamos del orden de 25 proyectos para SEAT. O sea, que hay mucho que ocurre debajo del radar, de alguna forma, y de lo que sale y de lo que aflora del radar pues son 3 o 4 cosas. Pero la verdad es que, aquí, como comentábamos antes, SEAT tiene claro que el software es el futuro y poder crear una unidad, sea una empresa independiente o no, etcétera, pero crear SEAT Code y poder crearse el know-how de lo que eso significa dentro de la casa y potenciarlo y convertirlo en una marca de la casa, por encima de contratar a algún proveedor externo o lo que sea, pues eso es un factor diferencial que se han dado cuenta y que lo están explotando desde el año pasado y que, bueno, pues que cuesta un poquillo, evidentemente, porque las empresas grandes y multinacionales siempre hacer este tipo de cosas cuestan, pero la verdad es que lo comentaba en el artículo que puse sobre el tema de SEAT Mo, sorprendente, pues, ¿no? el open-minded que tienen, ¿no? Que están muy abiertos de miras para innovar, para probar cosas y que un colgado como yo, ¿no? O sea, lo dejen entrar aquí Eso es una cosa que habría que preguntarlo también, sí. Yo he de reconocer que en el proceso se lo pregunté, le dije, pero vosotros estáis seguros que me queréis fichar. No, sí, eres el perfil que cuadra tal para lo que queremos hacer. Vale, lo que sepáis, quien avisa no es traidor, pero ya. Así que yo ya lo expliqué. Pero nada, entonces, bueno, hemos montado esto, estas son las 3 líneas. Ahora hemos inaugurado inauguraremos oficial, o sea, ya estamos en el edificio nuevo que hemos pillado ahí en la Rambla de Barcelona, o sea, en zona centro. Estamos empezando a fichar mucho, o sea, bueno, ya hemos empezado a fichar y ya está entrando bastante gente. Arrancamos el año pasado, estábamos en unos 25 personas, ya estamos en 60. Y el objetivo a final de año es acabar en 100 y el año que viene
también sería intentar completar los números que tenemos en la cabeza, que serían unos 150 o 60 personas, en función de esas tres líneas. Así que nada, estamos escuchando bien, contento, pues estamos escuchando mucha gente que conocemos y que sabemos que pues, es gente que tiene pasión por la tecnología, pero que entiende ese nivel de compromiso entre el delivery y tal. Entonces, es bastante buena gente. Perfecto, Carlos. Pues nada, un auténtico placer haber charlado esta mañana y esta tarde contigo. Despedirte ya. Yo creo que ya hemos dado diferentes claves. Yo creo que la gente, por lo menos, espero que se haya quedado con algún tip que le pueda servir. Y a ti, amigo, pues nada, te digo un gustazo seguir colaborando contigo y gracias por dejarte entrevistar en esta nueva faceta mía también de youtuber. Yo le llamo youtuber pandémico, ¿sabes? Nos ha forzado a hacer cosas de estas, pero bueno, es verdad que, como sabes, muchos de los meetups que hacíamos presencial en Madrid, Barcelona y Valencia, pues no nos permitía, ¿no? Ir a ciudades un poco más pequeñas, pues no sé, un Bilbao, un San Sebastián, un Albacete, un Murcia, y la gente nos está agradeciendo mucho. De hecho, te vamos a tener la segunda temporada de los meetups. Yo no sé si ya tenías pensado algo, pero esto del CQRS, un ejemplito del libro y tal, tiene buena pinta. Así que, nada, esperamos la propuesta de Meetup. Así que nada, Carlos, un auténtico placer y me despido yo de la audiencia. Así que ha sido un gustazo verte y nos vemos a la próxima, ¿vale? Muy bien, familia, un placer para todos. Mucha suerte. Gracias, Carlos. Pues nada, chicos, hemos terminado ya hoy con otro nuevo capítulo de este podcast de I Am Geek para Geekscaps. En mi nombre, Jaume Sánchez, CEO de Geekscaps. Agradeceros vuestro tiempo. Espero que os haya servido para coger algún tip. Ese framework lover que es nuestro amigo Carlos y que os haya ilustrado en algún tip que os sirva, tanto en la parte de negocio como en la parte técnica. Y, como no, revisar ese libro que publicó hace poco con su colega. Y nada, nos seguimos escuchando. Un abrazo, buenas tardes, chao, chao.